Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, oportunamente informadas sobre temas políticos y administrativos. Y me encanta, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, ver en la calle tantas personas inteligentes, interesantes y calificadas que dicen, me gusta el programa, sentimos que nos informamos cada vez más y que aprendemos cositas sobre lo que nos compete, que es todo lo que tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, todo lo que tiene que ver con las ramas del poder público, con el ejecutivo, con el legislativo, con el judicial, con todos los organismos de control, con todo esto que es la gran infraestructura, por decirlo de esta manera, de nuestro sistema democrático. Sistema democrático que no debe equivocarse cuando decimos, grosso modo, que es el gobierno del pueblo. Porque en la medida en que nosotros soberanamente decidimos, estamos gobernando y decidiendo, obviamente. Pero qué bueno cuando lo hacemos masivamente, con participación amplia, pero eso sí, especialmente con muy buena información para un juicio muy claro en esa decisión, por el bienestar de todos. Este es Sinergia Informativa, 2 de octubre, hace 2 años precisamente se llevó a cabo el plebiscito por la paz, un plebiscito que arrojó un extraño resultado, ganó el no a la pregunta de si estábamos de acuerdo los colombianos con una paz estable y duradera, síntesis, y resulta que ganó el no y pues la comunidad internacional extrañada dijo, qué país tan raro, tan extraño, como que no quieren que se firme un proceso de paz con una de las guerrillas más antiguas del continente y del mundo. Pero bueno, 2 años después podríamos decir que hasta tendrían razón, esto ya es opinión, porque muy cojo va ese proceso que se firmó posteriormente del 2 de octubre, cuando se dijo no, entonces hubo que hacer algunas modificaciones en el Teatro Colón. Se ha firmado y luego empezó el proceso de posconflicto que está cojeando. Va muy lento y muy desconocido, de eso hablamos después, pero habría que hacer obviamente el comentario sobre este tema importante que es 2 años del plebiscito por la paz a propósito del acuerdo con las FARC. Vamos con más información. El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, respondió al informe que presentó el gobernador sobre 8 errores constructivos, supuestamente 8 errores constructivos, diciendo que EPM no conocía nada de la investigación a que se refiere el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, que ellos tienen su propia investigación y que la van a presentar en el mes de noviembre y que cualquier discusión que se dé entre la gobernación de Antioquia y todos los que hagan control político y EPM y la alcaldía de Medellín debe hacerse en el contexto de lo jurídico y lo técnico. Y el gobernador de Antioquia insiste en que EPM es el contratista y que se comprometió a entregar el 28 de noviembre de este año ya en funcionamiento la hidroeléctrica de Ituango. Y como no va a ser así, el gobernador de Antioquia, como socio mayoritario del proyecto hidroeléctrico Ituango, tiene que hacer un requerimiento de tipo legal, porque de otra manera sería él quien va por omisión a ser investigado por los organismos de control. Entonces él está hablando de explíquenos EPM como contratista y está hablando de lucro cesante y de algunas demandas que tienen que ver precisamente con el incumplimiento, según el gobernador de Antioquia, de EPM en la entrega de la hidroeléctrica de Ituango. La concejal Luz María Múnera, contra quien se interpuso la denuncia penal por parte de EPM, al igual que contra el gobernador de Antioquia por injuria, aunque no aparece en el comunicado la precisión del delito tipificado. Estamos suponiendo que es injuria porque habla de mancillar el buen nombre de EPM. Ha dicho, repito, la concejal por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera, que ella no se va a retractar en aquello de la llamada lista negra que supuestamente existió en el momento en que se realizó el polígrafo a 18 empleados de EPM. Ella dice que esa denuncia penal es una reacción al control político que está ella realizando constitucional y legalmente desde el Consejo de Medellín.
y terminemos diciendo que este 2 de octubre se pone en marcha el decreto presidencial que les entrega a los policías del país todas las facultades para que comiencen cualquier cantidad de sustancia alucinógena, de marihuana. No obstante, haya hoy en día aquí en nuestro ordenamiento jurídico la constitucional ilegal o el constitucional ilegal permiso de la sustancia mínima o de la cantidad mínima. Es un decreto que busca luchar contra el narcomenudeo y el microtráfico que está golpeando tanto al país. Entonces, este 2 de octubre entra en funcionamiento este decreto presidencial que modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia. De Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa y saludamos a Alejandro Palacio. Él es representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional C de Medellín. Y es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior también. ACRES, ahí van a ver ustedes enseguida. ACRES quiere decir Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Alejandro, bienvenido nuevamente a Sinergia Informativa. Bueno, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias, Roger, por la invitación de nuevo. Estuvo con nosotros usted cuando estábamos en vísperas de la consulta popular anticorrupción, defendiendo usted como estudiante y en representación de los estudiantes esa consulta. ¿Quedó contento con los 11.682.000 votos aproximadamente? Un poquitico menos del umbral, que era de 12.130.000, 140.000. Sí, Roger, yo creo que esa votación fue fabulosa. Pues yo la verdad no me la esperaba. Usted no se la esperaba. Y con esa votación... Y nadie se la esperaba. Quedé muy, muy contento. Yo creo que es un mensaje contundente a la clase política y yo creo que eso demuestra que Colombia está cambiando. Muy bien, me alegra mucho por eso por ustedes. Las universidades están en crisis el día de hoy, crisis económica. Hay un déficit de las universidades que se aproxima a los 19 billones de pesos. Déficit de las universidades públicas. ¿Qué tipo de déficit es ese, Alejandro? Bueno, Roger, en Colombia existen 32 universidades públicas. Sí. El fin de semana pasado, el SUBE, el Sistema Universitario Estatal, el espacio donde se reúnen los 32 rectores y los 32 vicerrectores financieros de las universidades públicas, sacaron un comunicado donde el presidente del SUBE, el rector de la Universidad de Córdoba, manifestaba que las universidades públicas en Colombia, durante estos últimos años, fruto de la Ley 30 de 1992, han venido acumulando una desfinanciación de alrededor de 15 billones de pesos y un déficit de funcionamiento, es decir, lo del día a día, pagar servicios públicos, pagar la nómina de profesores, el celador, cambiar un bombillo, una resma de papel, vaya en 3.2 billones de pesos. Entonces, sumado esos dos, déficit y desfinanciación, ya van casi 19 billones de pesos que le hacen falta a las universidades públicas en Colombia para funcionar. Y entonces estamos en estos momentos en la discusión del presupuesto de este gobierno nuevo, y entonces uno supone que el presidente Iván Duque va a oír esa queja de ustedes y esa realidad que me imagino que es objetiva, ¿cierto? Y entonces... Roger, es tan objetiva que las universidades públicas en Colombia se están cayendo a pedazos. Para nadie es un secreto que la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, el edificio de arquitectura se cayó, el edificio de artes está partido a la mitad por una grieta. Y eso pasa en muchas universidades de este país. Sin embargo, en la discusión del presupuesto general de la Nación se da un aumento de 1.9 billones a educación. 1.9 billones aumento. Sí, de aumento. Sin embargo, de ese 1.9 billones, solamente 700.000 millones de pesos son para la educación superior. La educación superior va, la educación técnica, tecnológica y universitaria. Y, lastimosamente, esos 700.000 millones de pesos van todos para el ICETEX. ¿Eso qué significa? Que es una apuesta que tenían los gobiernos pasados de financiar la demanda y no la oferta. ¿Qué significa eso? Financiar la demanda es financiar
específicamente al estudiante, darle la plata al estudiante para que él decida dónde estudiar y no financiar las instituciones, las universidades públicas que realmente pueden tener un mayor impacto en la sociedad. Entonces esa decisión se toma a través del Ministerio de Educación, por supuesto. La ministra se llama María Victoria Angulo. Esto de que sí existe un incremento en el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año de 1.9, pero 700.000 para la universidad superior, pero mentiras que se lo pasan a la ISECTEC. Un momentico, te vuelvo a la pregunta que hice ahorita. Entonces, oídos sordos y ceguera del gobierno del presidente Iván Duque frente a esa realidad objetiva que usted también acaba de mencionar, con caerse a pedazos y partirse a la mitad muchas de las universidades en su infraestructura. Total, Roger. Realmente uno se da cuenta cuál es la intención de un gobierno en su presupuesto general de la Nación. Y el presupuesto de Iván Duque pues no se diferencia mucho de los presupuestos que eran de Juan Manuel Santos. Y lastimosamente, pues ahí no hay ninguna intención de fortalecer la universidad pública. Iván Duque menciona que va a acabar Serpilo Paga, pero pues al fin y al cabo no va a fortalecer las universidades públicas. Va a hacer algo que se llama la financiación contingente al ingreso, una ley que dejó aprobada Juan Manuel Santos y consiste en que el estudiante no paga nada durante su carrera, pero cuando se gradúa, como cuando le da un aporte a pensión, un aporte a salud, va a hacer un aporte a educación, entonces termina pagando 2 veces su educación, cuando paga sus impuestos normalmente y cuando le sacan sus aportes de su salario. ¿Cómo se llama ese programa? Financiación contingente al ingreso. Eso en el paladar común es Serpilo Paga, es más de ICETEX, más créditos educativos, donde al fin y al cabo pues el Estado se quita la responsabilidad de la educación, omite que la educación superior es un derecho y más bien cada cual termina pagando su educación como pueda. Incluso un estudiante con la financiación contingente al ingreso que se gane un salario mínimo terminaría pagando su carrera en alrededor de 30 años. Pues uno a los 55 años pagando su universidad sí queda muy berraco. Sí, qué cosa tan impresionante eso que usted nos cuenta, Alejandro Palacio. De esas cosas que lo que es urgente lo tapa. Total. Estamos hablando de un montón de cosas y no habíamos visto lo que estaba pasando con la educación universitaria en el país, en este gobierno que recién empieza, va para 2 meses y todavía no despega, por lo que vemos, con acciones que realmente satisfagan los intereses generales. Para la muestra este botoncito que tiene en la Asamblea Permanente a muchas universidades públicas del país. En Antioquia, desde hace un mes por lo menos, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional Sede de Medellín desde hace 3 semanas. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con Alejandro Palacio, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de las Universidades de la Educación Superior, obviamente de Colombia, porque es colombiana. Pero antes, un mensajito que usted va a darles a los oyentes y televidentes enseguida, cuando regresemos interpretando esta frase. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Alejandro Palacio, ¿qué piensa de esa frase? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Los malos gobernantes llegan porque las buenas personas no salen a votar por la gente buena. Uno podría poner un ejemplo en las elecciones, y es que si la gente votara a los políticos que compran votos, les quedaría más difícil llegar, porque son muchos más votos por comprar y les quedaría muy, muy difícil. Entonces yo creo que si las personas toman conciencia y salen a votar, pues poco a poco vamos sacando a los corruptos del poder. Exactamente, tener más participación, más cualificación, eso sí, votando por los mejores, y para eso tienen que estar bien informados, porque no es que salga todo el mundo a votar por los mismos que no saben realmente si van a servirles o no, si le van a servir al interés público o no. Entonces, conciencia. Bueno, Alejandro, entonces la situación de la universidad pública es oscura, muy oscura. El gobierno nacional, por lo que acabamos de ver, no parece que le pueda tender la mano. Entonces ya hay asambleas permanentes de los estudiantes y de los profesores. En fin, ¿qué más entonces hay en camino para hacer presión para que el gobierno de Iván Duque pues haga algo por la educación superior pública? Bueno, Roger, eso es muy, muy importante
porque si el gobierno niega ese déficit, pues nosotros les vamos a demostrar en las calles que realmente sí existe. Los profesores universitarios, los trabajadores de las universidades y los estudiantes universitarios de Colombia, pues estamos muy comprometidos con defender a nuestras universidades como centros de pensamiento y de desarrollo para la nación. Y es por eso que muchas universidades del país han entrado en asamblea permanente. Mi universidad, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, está en asamblea permanente. Incluso hoy se llevó a cabo una asamblea porque pues si el gobierno lo niega, pues les vamos a decir que sí existe y en las calles lo vamos a hacer. Por ejemplo, para este 10 de octubre se está preparando una movilización a nivel nacional. Desde la ACRES estamos muy comprometidos con ella. Vamos a participar en todas las ciudades del país y la invitación es a que todos los estudiantes universitarios de Colombia, sin importar las banderas políticas, sin importar absolutamente ninguna distinción, pues trabajemos más por lo que nos une y es la defensa de nuestras universidades. También que todos los profesores universitarios se la jueguen con sus estudiantes y que ese día dicten la clase en la calle para que le demostremos al gobierno nacional que los estudiantes universitarios pues no podemos más con esta crisis, que los trabajadores también se comprometan, que la sociedad en general se comprometa con las universidades públicas. Roger, yo creo que el día que las universidades públicas, o bueno, que la sociedad se va a dar cuenta de la importancia de las universidades públicas, claro. El día que éstas dejen de existir, las universidades públicas tienen un gran aporte a la movilidad social, llegan a donde no llegan las otras instituciones. El 85% de las personas que están en una universidad pública son de estrato 1, 2 y 3. Realmente la universidad pública ayuda a las personas más desfavorecidas. Y pues vamos a estar ahí defendiendo la educación como un derecho para el hijo, desde el más rico hasta para el hijo del más pobre. Y haciendo un comentario final, Alejandro, pero bueno, con ese sistema, ¿cómo se llama financiación contingente al ingreso. Contingente al ingreso, uno dice, pues es que le están dando oportunidad a la gente de menores capacidades económicas para que estudie no solamente en universidad pública, sino en universidad privada, mediante esa financiación. Así se demore unos añitos de pagarla. Eso de alguna manera no es democratizar un poco y abrir el acceso a todos los sectores sociales a la universidad privada, pública y privada. Roger, ¿sabes qué no? Estos programas de financiación a la demanda, donde financian exclusivamente al estudiante, tienen un gran problema porque siempre tienen un requisito y es un puntaje en el Sisbén. Entonces, al tener ese puntaje en el Sisbén, pues muchos estudiantes que no son lo suficientemente ricos para poder pagar una matrícula de su bolsillo y no son lo suficientemente pobres, por decirlo así, para acceder a estos programas sociales, pues quedan a la deriva, no pueden acceder a la educación superior y les toca acceder a las instituciones técnicas y tecnológicas sin pues decir que son malas, porque son muy importantes en este país, pero pues eso lo que hace es que las clases medias en Colombia se ven desfavorecidas por estos programas, cuando al fin y al cabo la educación es un derecho y los estudiantes deben estudiar lo que quieren y no lo que les toca. Muy bien. Alejandro Palacio, él es el representante de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Medellín y es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, hablando de un problema que tiene que ver con algo que es esencial, que es un derecho fundamental, que es el de la educación. El acceso a la educación superior, fundamental para que haya un verdadero cambio en nuestro país. Porque si queremos hablar de cambio, de crecimiento económico, desarrollo humano y social, hemos hablado siempre del acceso a la educación, pero con este problemita no se va a cumplir. Muchísimas gracias y mucha suerte, Alejandro Palacio. Bueno, Roger, muchas gracias por la invitación y yo aprovecho para hacerle una invitación a todos los televidentes y es que este 10 de octubre todos los estudiantes nos movilicemos, salgamos a defender la educación superior y por parte de la ACRES un llamado de unidad a todos los estudiantes de Colombia. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí está pues otro caso más aquí en Sinergia Informativa sobre los temas que son de interés de todos. En este caso la educación superior pública y que tiene que ver con decisiones, en este caso, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, del presidente Iván Duque, a través de su ministra de Educación Nacional. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Voy a dejar con los Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Cosmovisión Noticias a las 6:45 de la tarde y a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.